Hola, buenas tardes. Soy Isabel Nogales, trader profesional, especializada en negociaciones de forex, tanto en futuros como en spot y opciones. Y hoy os traigo un tema que supongo que os interesa. Muchos me comentáis a través de Forex al alcance de todos, e incluso ahora a través de la escuela de CEFI International Business School, que hay mucha morralla a nivel de internet de gente que realmente nada más que vende humos y que presenta cuentas y que en realidad no sabe la gente lo que es verdad, lo que es posible y lo que no. Entonces, yo no sabéis que no es mi manera habitual de compartir cuentas, pero quería demostraros, simplemente hoy voy a compartir una cuenta pequeña que utilizamos para los entrenamientos. ¿Y por qué utilizamos cuentas pequeñas para los entrenamientos? Siendo un trader profesional, lógicamente yo manejo cuentas tanto corporativas como cuentas particulares, personales más grandes, pero lo que intentamos a nivel de la formación es adecuar la cuenta de estudio en la que se aplican las enseñanzas y en las que se enseñan los alumnos que sean similares a las que ellos van a abrir. Entonces veréis, la cuenta que os voy a compartir es una cuenta que se fundó con unos 500 y después, a medida que hemos ido incorporando más dinero a la cuenta, a medida que hemos ido viendo que el sistema funcionaba. Los sistemas que yo utilizo para las cuentas pequeñas difieren mucho de las cuentas grandes. Tener en cuenta que en cuentas pequeñas no podemos manejar la misma cantidad de apalancamiento ni la misma cantidad de lotaje, ni siquiera tampoco podemos someter al mismo riesgo las cuentas. Si nosotros queremos hacer crecer las cuentas rápidamente, siempre tendremos un poquito mayor de apalancamiento y también nos expondremos un poquito más al mercado, tendremos un poquito de riesgo. Sin embargo, como podéis ver aquí con las cuentas que os voy a enseñar hoy, veréis que los riesgos que nosotros utilizamos, yo soy muy conservadora y normalmente, como veis, no sé si se ve lo que es el cursor, aquí tenemos volúmenes muy pequeños. En cuentas de $500 nosotros vamos a operar con micro lotes de 0,01 en las diferentes pares y en los canastas de monedas que tengamos seleccionados. ¿Por qué operamos con tan pequeña cantidad de lotaje? Mirad, cuando uno está aprendiendo, el riesgo que tiene es que sepa mucho de teoría, pero luego no sepa manejar el equilibrio de la cuenta. Entonces, el hecho de que utilicemos lotajes pequeños hace que nuestra operativa sea tan extremadamente conservadora que si lo hacemos bien vamos a generar muchísimo dinero con esa cuenta que irá sumando cada vez, cada día, cada semana, cada mes a la cuenta, y eso va a ser lo que la haga grande. Nosotros, si os fijáis, también las operaciones siempre las vamos a abrir en la cuenta pequeña con la misma cantidad de lotaje. No vamos a incrementar los lotajes hasta que no lleguemos a un determinado nivel de cantidad operada y de equidad de la cuenta. En este supuesto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estamos utilizando solo lo que es el interés compuesto. El interés simple de la cuenta. No estamos utilizando nuestras ganancias para incrementar nuestro lotaje. Entonces, es verdad que vamos a requerir un poquito más de tiempo a la hora de incrementar nuestra cuenta de 500 a un capital superior, dado que no estamos utilizando el interés compuesto que haría que nuestro crecimiento de la cuenta fuera exponencial siempre y cuando operáramos bien. Ya os digo que las cuentas de aprendizaje, lo mejor es llegar al mercado con poco dinero y con muchas ganas de aprender. Y si realmente se aprende bien, se ejecuta bien y se hace de la manera adecuada y se deja uno dirigir por profesionales del sector, rápidamente la cuenta va a crecer. Entonces vamos a ver las posibilidades que da una cuenta pequeña y cómo, lo que os quería tratar hoy, el tema es si realmente las cuentas pequeñas pueden crecer tanto o si se puede vivir con una cuenta de trading pequeña. Veréis, con una cuenta de trading pequeña, el vivir del trading es un poquito imposible hasta que llegamos a una determinada cantidad de capital operado, de manera que ya los lotajes sean mayores y las rentabilidades también sean mayores para cada operación. Eso sí, lo que podemos es empezar con cuentas pequeñas, operar bien, que es lo fundamental, porque después del operar bien es cuando viene el dinero,
Y a medida que nosotros tenemos unos límites de cuenta en los que cuando lleguemos a ese capital obtenido a partir de nuestras rentabilidades, ahí incrementaremos los lotajes. Incluso no solo incrementaremos los lotajes y utilizando el interés que ya nos ha dado esa cuenta en las rentabilidades, sino que además podremos hacer depósitos de capital. ¿Por qué hacemos los depósitos de capital paulatinamente y no al principio? Mirad, hay que entrenar al trader para que su mente esté acostumbrada a operar cada vez cantidades mayores. No por el hecho de que sea una cuenta grande el trader va a operar bien, porque a lo mejor su mente no está preparada para operar bien una cantidad grande y someter una mente que aún no está preparada a ir manejando ese capital a movimientos y fluctuaciones del mercado que se van a dar igual en una cuenta grande que pequeña, al hecho de que sus posiciones supongan mucho dinero de flotante, puede inducir a que ese trader realmente no esté operando en unas condiciones óptimas y en unas condiciones objetivas, sino que esa incomodidad o esa circunstancia de operar cantidades con las que no está acostumbrado y a las que no se acostumbra paulatinamente hagan que su operativa sea más emocional o sometida a un estrés que no es necesario. Entonces, para las cuentas que yo os comento, las que utilizamos en la escuela de Forex al alcance de todos, ya os digo que hacemos una actitud muy conservadora porque estamos intentando que aprendáis realmente a operar bien y el dinero viene detrás. Después de ese aprendizaje bueno y de esa operativa buena, el dinero va a venir y va a caer en vuestras manos. Ahora, no significa el hecho de que nosotros operemos con volúmenes pequeños, con microlotes, porque veis aquí que son microlotes, no significa que no hagamos ganancias. Nosotros podemos llegar a hacer con microlotes y con los sistemas que utilizo. Para mis alumnos podemos llegar a hacer 200 hasta 400 pips al día. Realmente suena muy idílico, pero es realidad, lo podemos demostrar cada día. Mirad, el historial de cuentas lo tengo aquí. Si os lo pusiera en diario, que lo podemos poner, veréis que en el día de hoy hemos hecho algo más de 270 pips, 280 pips, operando única y exclusivamente volúmenes de 0,01. Eso supone muy poquita cantidad. En realidad, mira, son 292 pips lo que hemos hecho en la cuenta, que es muchísimos pips. Imaginaros el potencial de ganancia que tiene eso si en lugar de operar con volúmenes de 0,01 estuviéramos operando con un lote. Se haría multiplicar por 10 esta cantidad en un solo día. Entonces, lo que sí os quiero decir que sí que podemos operar nosotros, evidentemente sí que podemos operar y ganar dinero con esta cuenta. Vamos a poner esta cuenta, se fundó en noviembre. Vamos a poner los últimos 3 meses, por ejemplo, simplemente para ver lo que es el informe detallado de la cuenta. Y veréis algo que os quiero demostrar. Mirad, aquí tenemos lo que es el informe de la cuenta. Lo bajo para abajo rápido para que veamos lo que me interesa que comprendáis. Lo que va a mantener la cuenta abierta y lo que os va a permitir hacer dinero va a ser que mantengáis ese equilibrio de la cuenta. No tanto que ganéis mucho, sino que ganéis de manera consistente. En estos 3 meses, nosotros hemos realizado una cantidad de operaciones, un total de 784 trades. Y digo nosotros por decir nosotros porque en realidad esta cuenta la gestiono yo en la mentoría junto con el alumno, explicándole dónde entramos, dónde salimos, las operaciones más rentables y de qué manera gestionar el equilibrio de la cuenta. No solamente en el trading, es decir, los setups de entrada, de salida en los sitios donde es más probable que se acierte, sino además a equilibrar la cuenta en todos los factores, tanto operativa psicológica como operativa de gestión de capital y de riesgo. Vemos aquí que de esta manera podemos obtener un factor de ganancia, no sé si lo veis, del 56,39. Y me preguntaréis qué significa el factor de ganancia. Vamos a verlo de la siguiente manera.
Si queréis ampliar lo que es el factor de ganancia, de todas las maneras os comento que en los libros que he editado de Forex, estrategias de inversión, y de Forex, estrategias rentables de Forex, ahí podéis encontrar muchas más formas de medida de bondad del propio sistema que vosotros estáis ejecutando. Pero vamos a hablar aquí, por ejemplo, hay otras medidas que están incluidas en esos libros y desarrolladas, pero vamos a hablar del factor de ganancia. Nosotros, si tenemos un factor de ganancia, lo que significa el factor de ganancia no es otra cosa que dividir lo que se ganan las operaciones con ganancias en relación dividido por lo que pierden las operaciones con pérdidas. ¿Qué significa esto? Pues significa que si tenemos, vendría a ser más o menos lo que ganaremos por cada pip que perdemos. Sería la relación entre lo que ganamos en las operaciones con ganancias dividido por lo que perdemos en las operaciones con pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, aquí veis claramente que es un sistema muy rentable a pesar de esos lotajes tan pequeñitos. Podemos incrementar muchísimo la cuenta. Si os fijáis aquí, apenas hemos tenido ninguna pérdida durante esos 3 meses. Me podrías decir, bueno, pero esto es en 3 meses, a lo mejor la operativa desde que se fundó la cuenta. Ahora vamos a ver la operativa desde que se fundó la cuenta, que la tenemos aquí. Fijaros que una vez que nosotros aprendemos a leer el mercado, a interpretarlo, a entenderlo y a poner en el contexto a los participantes, se ve muy claramente, con muy clara intención lo que van a hacer. Entonces podemos tener unos porcentajes de ganancias muy grandes, de un 98% de trades ganadores respecto a una porción de trades perdedores muy pequeños. Incluso tener 59 ganancias consecutivas y una sola perdedora. Aquí vemos el poder de equilibrar la cuenta y hacerlo bien, incluso con lotajes pequeños. Vamos a ver la cuenta, el statement que tenemos desde el inicio, desde el origen que se fundó la cuenta, es este. Veis aquí que se fundó apenas ni con 200 euros y lo que hemos ido haciendo a medida que se ha ido incrementando y hemos visto que la evolución del alumno era la adecuada, se incrementa en pequeñas cantidades. ¿Veis estos escalones? Son capital que se ingresa a la cuenta. Normalmente se funda con poquito, se empieza a ver cómo en lo que se falla, en la operativa que se falla, y a medida que vamos entrenando al alumno vamos incrementando la cuenta paulatinamente. ¿De acuerdo? Seguimos con nuestra estrategia muy conservadora, como veis, va creciendo, pero como utilizamos el interés compuesto, el crecimiento normalmente es lineal. Como utilizamos el interés simple de la cuenta, es decir, no utilizamos las ganancias de las que nos revierten las rentabilidades generadas, no las utilizamos para hacer más dinero, no las metemos en la cuenta a la hora de operar, sino que las mantenemos como ganancias simplemente y seguimos operando con 0,01. Es la manera más conservadora de mantener el equilibrio, sobre todo para cuentas que empiezan. Si nosotros incrementáramos el capital que se gana en cada operación, en lugar de esta esta función lineal con un poquito de crecimiento más lento, lo que obtendríamos sería una especie como de crecimiento exponencial y se nos vendría a disparar rápidamente hacia arriba. Lógicamente la cuenta incrementaría mucho el capital obtenido, pero sí que es cierto que estaríamos expuestos mucho más que con un interés simple. Y lo que pretendemos es que con cuentas pequeñas los alumnos aprendan a ir equilibrando tanto emocional como a la hora de gestionar los trades. Y cuando ya realmente saben hacerlo bien y mantienen la cuenta equilibrada, entonces es cuando empezamos a meter el interés compuesto. Veis aquí tenemos, como decía, la cuenta desde sus orígenes. Veis que tenemos algunas operativas abiertas, tenemos en flotante, todavía no se han cerrado, forman parte de lo que es el sistema y estamos dejándolas que corran. En realidad son menos 87 de una cuenta de 4.500, no es mucho, pero si os fijáis cada operativa no es mucha cantidad, no llega al grado máximo permitido
para cerrar las operaciones. Y vemos lo siguiente. Nosotros, a medida que tengamos cuentas más pequeñas, visteis que en esta anterior teníamos un 56% con 39 de factor de ganancia, es decir, que ganamos un 56,39 por cada dólar que perdíamos. Y sin embargo aquí ganamos solo 17 por cada dólar que perdemos. Cuantas más operaciones, el valor va a tender a ser mucho más equilibrado y las pérdidas, si hay alguna pequeña pérdida, porque no siempre todos son ganancias, fijaros el drawdown que ha habido en algún momento, aunque la gráfica no lo detecta, en algún momento hemos tenido una pérdida, ¿de acuerdo? Pero lo importante es mantener el equilibrio para que la cuenta siga creciendo. Entonces, lo que os quería comentar es lo siguiente. Vemos que el factor de ganancia, a medida que se incrementan las cuentas, el factor de ganancia disminuye, el profit factor tiende a disminuir un poco. No es lo mismo tener una racha en la que seas muy rentable que un periodo muy largo de tiempo en la que sigues siendo muy rentable, pero lógicamente vas a tener algún periodo de pérdidas. Entonces, aquí veis este 17,4 significaría que por cada euro, por cada dólar que perdemos, nosotros estamos ganando unos 17. Como veis aquí, la operativa sigue siendo la misma aproximadamente. El porcentaje de aciertos en estas cuentas del 97% y unas ganancias consecutivas de 44 ganancias consecutivas por una que perdemos. Como veis, es un sistema el que seguimos en Forex al alcance de todos, bastante interesante, bastante generoso, trabajado bien, educado bien y preparado bien. Cuando lo iniciamos con el interés compuesto, podemos llegar a explotar la cuenta y subir, ya está subiendo lógicamente desde 200 hasta 4.500, fijaros cuánto ha subido con scalping y que os digo con un poquito lotaje. Entonces, que no os digan que no es posible. Os vuelvo a repetir, el factor de ganancia, si queréis saber lo que es una medida bastante popular del rendimiento de un sistema, es algo tan simple como dividir lo que ganan las operaciones con ganancias entre lo que pierden las operaciones con pérdidas. Entonces, si la estrategia es rentable, por definición, el profit factor va a ser mayor que 1. Las estrategias que no son rentables van a producir factores de beneficio menores que 1. Entonces, en eso os tenéis que fijar. Cuando hagáis, por ejemplo, un seguimiento de señales o hagáis el seguimiento de alguna persona que diga que opera muy bien, sería conveniente que os fijéis en el profit factor de su cuenta. Evidentemente, que sea un profit factor de 56 es mucho mejor a que sea un profit factor de 17, pero vamos a ver si el 17 es interesante o no. Si nosotros dividimos las ganancias entre las pérdidas, lo que nos va a dar el profit factor es cuántas veces ganamos más cada vez que perdemos. Entonces, un profit factor mayor que 1 significa que ya estamos ganando más de lo que perdemos. Sin embargo, si gira en torno a 1, significará que no son muchas las ganancias respecto a las pérdidas. Si no son muchas las ganancias respecto a las pérdidas, puede significar que si tenemos que tener muchos costos de comisiones o de spread, etcétera, etcétera, por operar esa cuenta, al final se coman esas pequeñas ganancias y entonces la rentabilidad total, aunque estemos teniendo una buena operativa, no sea muy interesante y a la larga sea un sistema perdedor por culpa de que las comisiones se van a comer las pocas ganancias que hay. Yo os recomiendo que intentéis vosotros a la hora de operar y conseguir siempre un factor de ganancia superior a 2. Al menos eso significará que por cada uno de los euros o dólares, que esta cuenta por ejemplo está fundada en euros, los euros que ganamos, por cada euro que ganamos, es un dólar que perdemos, es decir, es el doble de ganancia que lo que perdemos. Eso no tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver con la relación de ratio beneficio-riesgo, no es lo mismo. No tiene que ver con que nosotros ajustemos un sistema dentro de la operativa, que busquemos una toma de ganancia de 2 a 1, sino lo que tiene que ver que toda la operativa, la manera en general de operar nuestra durante ese periodo de tiempo ha generado en total, quitando ganancias, quitando pérdidas, días buenos, días malos, días en los que estamos emocionados y tenemos que controlar mucho más en nuestra operativa, o días que realmente lo estamos haciendo muy bien y somos muy objetivos. Ese es el resultado de lo que estamos haciendo.
Y ya os repito, no tiene que ver que tengamos una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Puede ser un profit factor de 2 a 1, incluso con un riesgo-beneficio de 1 a 1 o de 1 a 6. Dependerá mucho de cómo hayamos ido operando durante ese periodo de tiempo en el que se está calculando el factor de beneficio. Como veis, ya os digo que cualquier valor que sea superior de 1 ya es indicativo de que las ganancias son mayores que las pérdidas. Tanto cuanto más grande sea el profit factor, mucho más interesante va a ser la estrategia que estemos realizando en ese mercado o la forma de operar, pues indicará que ganamos mucho más dinero por cada vez que lo perdemos. Y en definitiva lo que dice es que tenemos dinero en nuestro bolsillo. Pensaros que un profit factor mayor que 2 ya es muy positivo, que hay muchas cuentas que ni siquiera alcanzan ese 2, hay otras que en el 2, 2,6, etcétera, etcétera. Lo ideal es tener más de 6, lo ideal, muy poco los consiguen, y nosotros con cuentas pequeñas, con poquito lotaje y operando bien día tras día y subiendo la cuenta poco a poco, sin ni siquiera utilizar el interés compuesto, estamos teniendo para nuestros alumnos factores de ganancia de 17 en varios meses y de 56 en 3 meses. Bueno, pues esto simplemente que os quería comentar es para que veáis que es posible, que es real, que se puede operar en base a no solo a un sistema, sino a varios sistemas. Lo importante no es tanto dinero, inicies con tanto dinero en la cuenta, pues ya veis que aquí las cuentas no se han iniciado con mucho dinero y las hemos llegado a alcanzar hasta 5.000 y seguirá subiendo porque lo seguimos haciendo bien. Entonces yo os invito a que si os gusta lo que os estoy mostrando, nos visitéis en la página de foresalalcancedetodos.com, pues para ver nuestros sistemas, nuestra operativa y la forma en la que educamos. En mi caso yo llevo personalmente unas mentorías, son las que más recomiendo porque es personalizadas. El trader que está aprendiendo, que está mejorando su operativa, incluso traders profesionales que quieren mejorar algún aspecto de su operativa, están cambiando de repente todo lo que es gestionar cuentas de manera desequilibrada, perdiéndolas, a alcanzar estos objetivos de factores de ganancia y otros objetivos de esperanzas matemáticas altas en su sistema. Entonces, bueno, simplemente pues es indicaros que se puede hacer con cuentas pequeñas mucho dinero, sin mucho apalancamiento, sin mucho lotaje, sin mucho arriesgar en el mercado. Depende del sistema que utilicemos y en poco tiempo podemos explotar nuestra cuenta y tener grandes capitales que sí que nos puedan permitir vivir cómodamente del trading. Así que lo único ya deciros que tengáis buen día. Espero que os haya gustado este vídeo que os he compartido hoy y en caso de que os guste, pues me gustaría que le deis al like, compartáis en vuestras redes, pues para que llegue a más gente, que no sean engañados por personas que venden y dicen que saben y que lo hacen bien y que realmente solamente enseñan la parte teórica, que prácticamente todo el mundo es capaz de enseñarla en cuanto lleva 2 o 3 años porque ya no la sabemos, pero el trading, señores, es otra cosa. El trading es aprender a mantener el equilibrio de nuestra cuenta y hacerlo crecer día a día. Y sin más, espero que les guste lo que les he aportado y espero abajo sus comentarios y que toquen la campanita pues para seguir recibiendo o que se suscriban a nuestro canal para seguir recibiendo este tipo de vídeos. Un saludo y buenos días.